Vivencia de un monaguillo. Desde que yo era muy niño, mi madre y yo íbamos religiosamente a misa todos los domingos. Por eso quizás estés pensando que me gustaba asistir a la iglesia. Pero para nada es cierto. Siempre que asistía, era porque mi madre me obligaba a hacerlo. Había algo allí que me hacía sentir inseguro y me provocaba escalofríos. A decir verdad, entraba en pavor desde el mismo momento en que mis pequeños pies cruzaban la enorme puerta de entrada de aquel templo. Las imágenes religiosas y aquellas estatuas de piedra provocaban en mí un sentimiento muy fuerte. Sentía que iban a cobrar vida y en cualquier momento se vendrían sobre mí para devorarme como una bestia sedienta de sangre. Yo me negaba a ir y hasta me inventaba dolencias graves para no hacerlo. Al principio mi plan funcionó. Pero con el pasar del tiempo, ella se dio cuenta de que aquellos malestares eran invención mía para no asistir a misa. Entonces comenzó a obligarme a ir de nuevo, alegando que por no hacerlo, el rey de las tinieblas se estaba apoderando de mi ser. Así transcurrió mi primera infancia. Mi nombre es Pedro. Quiero pasar en el anonimato, por eso voy a abstenerme de decir mi apellido. Aunque me atrevería a asegurar que algunas personas, al escuchar esta historia, van a saber que soy yo. Creo que tenía alrededor de 14 o 15 años cuando mi madre me obligó a prestar servicio como monaguillo en la parroquia del pueblo. Me pagarían una plata que ayudaría a mi madre a sustentar la casa. Entonces, en contra de mi voluntad, no tuve otro remedio que aceptar. Yo era el encargado de ayudar a la señora que se ocupaba de la limpieza del templo, así como estar disponible para apoyar al sacerdote en cualquier situación que se le pudiera presentar. Debía abrir la puerta del templo y estar allí siempre que estuviera abierto. Era como especie de un velador, y por ello estaba allí todo el día, rodeado de todas aquellas figuras que siempre me habían dado mucho miedo. Recuerdo que esa mañana mi madre me acompañó hasta la puerta del templo. Luego de dejarme, iría al mercado para hacer las compras. Al dirigirme a la puerta principal, algo llamó mi atención. Sentada en el muro del portal de la parroquia se encontraba una anciana. Se veía muy sucia y olía muy mal. Di la vuelta para entrar por la puerta de la oficina de la señora que era la encargada de las finanzas de la iglesia, para luego entrar al templo y abrirlo para el público, pero siempre pensando en que estaría buscando o esperando a aquella mujer. Después de darle los buenos días a doña Rita, que estaba sentada como siempre detrás de su escritorio, me volví a asomar a la calle. Quería verificar si la anciana seguía allí. En efecto, allí seguía sentada. Entonces, entré al templo y abrí cada uno de los cerrojos que mantenía la enorme puerta cerrada. La anciana, al ver que el templo ya estaba abierto al público, agarró todos los bultos que traía y entró. Quizás debí cortarle el paso y evitar su entrada en aquellas fachas, pero luego pensé que la casa de Dios es para todos, sin importar el estatus social que poseas. Pues bien, aquella mujer con aspecto de mendiga, caminó directo a donde estaba la imagen de Nuestra Señora del Rosario, dejó los bultos a un lado y se inclinó de rodillas ante ella. Se veía como una devota como otra cualquiera, pero aún así, a mí no me causaba buena impresión. Yo sé que la decisión que tomé no fue la más coherente. Pero tengan en cuenta que yo solo tenía 14 años. Y a esa edad, por lo general, somos un desastre tomando decisiones. Dejé a la anciana arrodillada delante de la Virgen y fui hasta donde estaba el padre Alberto, que aún estaba en la casa parroquial, para ponerlo al tanto de lo que ocurría. El sacerdote me acompañó al templo para ver a la misteriosa mujer, pero adivinen lo que sucedió, allí no había nadie. Al parecer, la señora se había marchado. Salí corriendo a la calle para ver si me la encontraba. Si se había marchado, teniendo en cuenta su deterioro físico, no debía estar muy lejos. Miré primero a la izquierda y luego a la derecha, buscándola. La calle se veía claramente de principio a fin,
porque todavía no había demasiado tránsito de personas a esa hora de la mañana. Pero a la mujer no la encontré por ninguna parte. ¿Dónde rayos se había metido? Y lo peor, ¿cómo era posible que se hubiera marchado tan pronto, si hacía un momento había entrado al templo, y vi muy bien el trabajo que le costaba caminar? Cuando regresé, el sacerdote me esperaba. Pensé que me regañaría, pero no fue así. Solo me dijo que después de abrir el templo, yo era el principal responsable por él. Que cuando al llegar me encontrara con algo semejante, no abriera las puertas antes de consultarle a él. Él sabía que yo no mentía. Sobre el piso, junto al pedestal tallado en mármol que servía como base a la estatua, estaban todos los bultos mugrientos de la mendiga. Con respecto a eso, solo me dijo que los pusiera fuera del templo, por si ella volvía, los recogiera sin tener que entrar otra vez. La mañana transcurrió sin mayores contratiempos. No hubo mucho tránsito de feligreses en la iglesia. Sin embargo, no volví a ver a aquella mujer en el templo ni en sus alrededores. Pero no podía dejar de pensar en aquel episodio tan particular. En esa jornada el templo estuvo abierto solo hasta el mediodía. En la noche tendríamos misa, así que María, la señora de la limpieza, vendría a preparar el templo para la celebración. Apoyar en el aseo del templo estaba dentro de mi contenido de trabajo, así que, después de almorzar, nos dispusimos a dejar aquel salón impecable. María estaba sacudiendo el polvo de los santos, pues era lo primero que hacía siempre que venía. Yo estaba ensimismado pensando, ya sabemos en qué, cuando ella se dirigió directamente a mí. «Niño, no me estás escuchando», me dijo en un tono de voz no demasiado alto, pero que sí me hizo regresar a la realidad. «Te dije que me alcanzaras un paño húmedo para pasarle a la Virgen, que no sé por qué está tan sucia, si recuerdo que la limpié muy bien hace pocos días». Le escuché decir mientras caminaba al armario. Cuando regresé con el encargo que me hizo la señora María, ella todavía examinaba a aquella estatua. La detallaba como si fuera la primera vez que la veía. Le entregué el paño y me comentó que le notaba un aspecto raro a aquella virgen. Que era como si hubieran sacado la original y colocado una mala copia. Decía que la parte foránea de la que había limpiado hacía unos días estaba muy pulida, y que ésta estaba áspera y carrasposa. Y que veía algo en los ojos, como si le hubiera cambiado de color. Dudé unos segundos si debía o no contarle el raro suceso de la mañana. Era completamente improbable que aquella mendiga hubiera cambiado las estatuas. Primero porque todo ocurrió muy rápido, y en segunda, porque no creo que su constitución física se lo hubiera permitido, teniendo en cuenta el tamaño y el peso de aquella estatua. Pues ella, una mujer débil, no podría moverla, mucho menos cambiarla. Pero tenía algo claro. Fuera lo que fuera que estaba sucediendo, el deterioro de la Virgen estaba relacionado con aquella misteriosa anciana. «Señora María, voy a contarle algo que sucedió esta mañana, pero no sé hasta qué punto tiene que ver con el aspecto de Nuestra Señora del Rosario». Le dije y comencé a detallarle todo lo que pasó, desde el mismo momento en que mis ojos se cruzaron con aquella figura, hasta cuando desapareció misteriosamente. «Ave María Santísima Niño», dijo mientras se hacía la señal de la cruz. Luego volvió la mirada a la figura de mármol y con el paño húmedo continuó frotándola para intentar limpiarla. Después de que doña María terminara con la limpieza y de colocar la llave del templo en el llavero de la oficina de la secretaría, me marché a mi casa. Debía regresar para ayudar al sacerdote a dirigir la misa. Entré nuevamente a la parroquia cerca de las 8:30 de la noche. No les había comentado nada, pero como yo era menor de edad, cuando tenía que quedarme en las noches, me prestaban un pequeño cuarto que estaba cerca de la sacristía. Entonces me dirigí allí para dejar mis pertenencias y ocuparme de arreglar la cama. Después debía subir al campanario a tocar las campanas, y la misa comenzaría a las 9 en punto.
No es que yo fuera un cobarde, pero todas aquellas situaciones ocurridas en el día habían logrado sugestionarme. Mientras subía las escaleras que me llevarían al campanario, tenía la sensación de estar siendo observado. Todo estaba en total silencio. Los feligreses aún no llegaban y además, solo yo me atrevía a subir a aquella torre tan alta. Ya estaba a punto de subir el último escalón cuando comencé a escuchar que alguien, con una voz muy leve, repetía mi nombre. Por un momento me volví, buscando el origen de aquella voz, pero no vi a nadie. Entonces subí, tomé la cuerda y comencé a dar las campanadas que le indicaban a los devotos que ya comenzaría la celebración de la misa. Los feligreses comenzaron a llegar y a entrar en el templo. Paso a paso volvía a bajar cada escalón. Quise pensar que la voz que había escuchado antes no era más que el producto de mi imaginación. O quizás solo había sido el viento al chocar con las gárgolas de piedra que estaban sobre el muro del balcón. Quería convencerme de eso, de lo contrario, tendría que reconocer que en aquel lugar, supuestamente santo, ocurrían sucesos paranormales. Y esa hipótesis me aterraba. Después de que el último feligrés abandonó el templo, me dirigí a la enorme puerta de entrada para cerrarla. En eso el sacerdote me indicó que me fuera a mi cuarto y me dijo que él mismo se encargaría de cerrar. Esto me sorprendió bastante. Era la primera vez que lo hacía, pues siempre fui yo el encargado de esa tarea. Pero bueno, si él quería encargarse de esa tarea, ¿quién era yo para oponerme? Pero hice lo que me dijo y me fui al cuartito donde dormiría esa noche. Me cepillé los dientes y me dispuse a acostarme. Esperaba dormirme lo antes posible, así terminaría por fin ese día tan extraño. Y lo hubiera logrado de no ser por aquella discusión que escuché. Las voces salían de la sacristía. Una la conocía muy bien, era del padre Alberto, la otra era de una mujer. Muchas fueron las preguntas que comenzaron a atormentarme y a espantarme el sueño. ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué hacía dentro de la iglesia a esa hora y por qué discutía con el fray Alberto? Sé que solo debía dormirme y no meterme donde no me habían llamado, pero no lo hice. Me bajé de la cama y, con los pies descalzos para no hacer ruido, salí de la habitación. Caminé hacia el lugar de donde provenían las voces, escurriéndome con la oscuridad de la noche como aliada. Pronto estuve parado frente a la sacristía porque, como ya les dije, estaba muy cerca del cuarto que yo ocupaba. Empujé la puerta suavemente y mis ojos se encontraron directamente con aquella escena. La anciana de la mañana estaba allí con todos sus harapos y el fray le decía que tenía que marcharse definitivamente, que ya no era parte del mundo de los vivos. No podía creer aquello que estaba escuchando. Aquella mendiga era un espíritu errante que por algún motivo se negaba a marcharse. Ella le decía que nunca se iría y lo seguiría atormentando. Que ese era el castigo por todo el mal que le había hecho en el pasado. Entonces el sacerdote comenzó a caminar directamente hacia donde yo estaba. Comencé a caminar marcha atrás hasta la enorme cortina y me oculté detrás de ella. Vi cómo se marchaba de la sacristía y luego salía ella. Ya no le costaba caminar, pues se movía relativamente fácil, y yo estaba espantado. Regresé al cuarto y me volví a acostar, y escuchen bien, dije acostar. Porque estaba convencido de que no lograría dormir. Y así mismo fue. En la mañana me marché a mi casa sin decirle nada a nadie. Solo pensaba en alejarme de allí lo antes posible. La verdad, no pensaba volver nunca a aquella iglesia. Si mi madre quería prestar servicio a la parroquia, que fuera ella misma a hacerlo. Fui caminando todo el trayecto. Algunos feligreses me cortaban el paso, para preguntarme si la parroquia no iba a abrir hoy. Yo les dije que sí, pero que el fraile me había liberado ese día. Mentí, lo sé. Pero era imposible decirle el verdadero motivo por el cual me estaba marchando. Ahora me faltaba la peor parte, pues debía convencer a mi madre de no enviarme allí de nuevo.
Pero tal y como pensé, ella no creyó ni una sola palabra de las que salieron de mi boca. Me dijo que con esa mentira estaba cometiendo un pecado grave, que difamar a un sacerdote era pecado de blasfemia. Yo no sabía qué era eso, pero esa palabra sí que era fea en verdad. Ese día me permitió quedarme en casa, pero al otro día me obligó a regresar. Y me aclaró que, si no le pedía disculpas al padre Alberto por difamarlo, me iba a dar un castigo a mi regreso. Entonces, esa mañana salí de mi casa y me dirigí a la parroquia nuevamente. Como ya saben, iba en contra de mi voluntad. No sabía cómo iba a reaccionar el sacerdote con mi presencia. Ya mi madre le había contado que yo lo vi discutiendo con aquel espíritu y no sabía cómo enfrentarlo. Además, aunque nadie me creyera, yo estaba muy seguro de lo que vi en la sacristía esa noche. Cuando llegué, la enorme puerta ya estaba abierta, era más de las 9. María, la señora de la limpieza, se encontraba parada frente a la estatua de la Virgen, mirándola incrédula. ¿Cómo puede ser que, si ayer te dejé brillando de tanto limpiarte, hoy estés tan sucia otra vez? La escuché decir, mirando fijamente a la figura. Me le acerqué y, sin pronunciar una palabra, me paré detrás. Ciertamente, aquella estatua estaba muy sucia, y yo era testigo de con qué afán la había limpiado aquella tarde. Pensé en contarle lo que había visto esa noche, pero luego cambié de opinión. No quería buscarme más problemas con mi madre. La señora María fue por un paño mojado para volver a limpiar a la Virgen. Mientras yo me quedé allí observándola, sin pronunciar una sílaba. Ya me retiraba cuando una voz conocida me dio los buenos días. Era el sacerdote. Lo saludé y me pidió que lo siguiera, aunque realmente lo que quería era marcharme de aquel lugar, no me quedó otra que darle frente a la situación. Era una situación incómoda. Él no dejaba de hablar intentando convencerme de que todo lo que yo vi aquella noche no había sido más que un sueño. Yo estaba seguro de que no era como él decía, pero si hacerme el convencido me libraba de la bronca de mi madre, valía la pena. Cuando salí de la sacristía, volví otra vez al templo para hacer mi trabajo. La señora María tenía las manos en la cabeza, síntoma de desesperación. Llevaba mucho tiempo intentando limpiar aquella Virgen y seguía igual de sucia. Al final, terminó por marcharse frustrada, porque por mucho que lo intentó, no logró nada. Entonces pensé que probaría que no había mentido. Me propuse disipar cualquier duda que existiera con respecto a aquella historia y probaría que el sacerdote tenía líos con el fantasma de una mujer muy extraña. En la tarde salí del templo como siempre. Esperé a que la secretaria se fuera para marcharme después. Tenía la intención de regresar cuando todos durmieran y dejé una de las ventanas de la oficina semiabierta para poder entrar y me fui. En la noche, después de que estuve seguro de que mi madre estaba dormida, me escurrí por la puerta trasera y salí a la calle. Sé que fue una locura lo que hice, teniendo en cuenta lo peligroso que resulta merodear solo por las noches, sobre todo cuando solo tienes 14 años. Pero tenía tantos deseos de liberarme de la obligación de seguir siendo monaguillo, que me arriesgué a hacerlo. Había alrededor de 5 kilómetros entre mi casa y la parroquia. Después de caminar mucho rato, por fin estaba parado frente a la ventana que dejé semiabierta por la tarde. La empujé suavemente hasta abrir un orificio lo suficientemente grande por donde cupiera mi cuerpo. Ya dentro, cerré otra vez, pero por mucho que me apresuré, no me dio tiempo a pasar el pestillo, porque sentí unos pasos que se dirigían directo hacia donde yo estaba. Sin tiempo a pensar, me agaché para ocultarme detrás del escritorio, rezando porque aquel que venía no me encontrara allí. Pude ver que aquellos pasos, como era lógico, pertenecían al sacerdote. Él llegó y al ver que la ventana estaba semiabierta, la cerró con el candado. Mientras decía que le llamaría la atención a la secretaría por olvidar cerrar la ventana esa tarde antes de irse a su casa. Luego guardó la llave dentro del bolsillo de su pantalón
apagó la luz y se marchó. Ahora sí te metiste en un rollo fuerte, Pedro, me reclamaba para mis adentros. Estaba allí como si fuera un delincuente. Si mi madre se llegara a enterar de eso, de seguro me mataría. ¿Cómo se me vino a ocurrir una cosa como esa? Pero ya con recriminarme no podría resolver nada. No había forma de poder salir de aquel lugar sin que el sacerdote me viera, porque la llave la tenía con él. No sabía qué debía hacerse en una situación como aquella. Después de estar agachado allí por un buen rato, decidí encarar la situación. Pero tenía que pensar en una justificación coherente que decir, y la verdad no creía que existiera. Entonces, comencé a escuchar sonidos raros y escalofriantes. Sentía una presencia oscura parada detrás de mí y una voz que me llamaba en un tono muy bajo. Comencé a ponerme muy nervioso y decidí enfrentarme al padre Alberto y decirle la verdad, con tal de que me abriera la puerta y marcharme a mi casa. Sabía que me arriesgaba a una golpiza de aquellas que solo mi vieja sabía propinar. Pero igual, no aguantaba estar un minuto más allí. Aquella oscuridad hermética hacía que me faltara el aire. Comencé a caminar a tientas mientras buscaba encontrar algún lugar iluminado. Vi unos destellos de luz que atravesaban la cortina de la puerta que daba al templo, y sin dudar tomé aquella dirección. Ciertamente, el enorme salón estaba iluminado y me asomé. Pero hubiera preferido no ver lo que sucedió después. Estos ojos que tengo aquí se quedaron petrificados cuando vi a aquel espíritu abandonar el cuerpo de la estatua de Nuestra Señora del Rosario. Salió en forma de vapor de agua, para luego transformarse delante de mis ojos incrédulos en la misteriosa mendiga de los días anteriores. No lo podía creer, y mi cuerpo comenzó a temblar producto del terror que sentía. Entonces di marcha atrás y pegué mi espalda contra la pared, mientras repetía para mi interior la oración del Padre Nuestro, buscando protección de los cielos. Estaba decidido a quedarme allí hasta que amaneciera, porque mis pies estaban como enraizados al suelo y mi corazón asustado, parecía un caballo en plena carrera. Sabía que debía buscar la manera de salir de allí a toda costa. Si aquel fantasma descubría mi presencia, la golpiza de mi madre sería apenas unos cariños, comparados con lo que me podría hacer. Pero ¿cómo podría salir si todo estaba cerrado? Sin dejar de temblar, me volví a asomar a través de la cortina. Ya no había nadie allí. Entonces recordé que detrás del púlpito había una pequeña ventana que daba al patio de la parroquia. Y que por suerte estaba cerrada solo con 2 pestillos, y me propuse llegar hasta ella. Era la única forma que tenía de poder escapar con vida de allí. O al menos eso pensaba yo. Al atravesar el enorme pasillo rodeado de bancos, comencé a sentir otra vez aquella presencia oscura y aquel frío que me calaba los huesos, hasta dominar cada rincón de mi ser. Ella estaba allí, pues podía sentir su mal olor en el aire. Cuando escuché voces que discutían, las pude reconocer. Eran las mismas que había escuchado aquella noche en la sacristía. Después los vi entrar en el templo otra vez y me oculté entre 2 de los bancos. El padre Alberto le gritaba que se marchara y lo dejara en paz. Pero ella se negaba a hacerlo. Le decía que no se iría hasta llevárselo junto con ella. Entonces él agarró una cruz enorme de oro que estaba sobre el púlpito y golpeó a aquella mujer, que cayó al suelo. Luego se puso de pie como una fiera que era y se lanzó encima de él mientras lo mordía con aquellos dientes tan largos. No tardó mucho en que la sangre inundara el suelo. Con espanto pude ver cómo el espíritu del sacerdote se separaba de su cuerpo y se elevaba. La mendiga se fue también detrás de él, me imagino que para seguir torturándolo en el más allá. Entonces me puse de pie y caminé en dirección a la ventana que estaba detrás del púlpito. Para llegar fue necesario cruzar sobre el cuerpo ensangrentado del sacerdote, pero no había otra opción. Debía regresar a casa. Mientras cruzaba sobre el cuerpo inerte del sacerdote, una sensación de frío y terror se apoderaba de mí.
Cada paso resonaba en el silencio sepulcral del templo, mientras una sombra ominosa parecía acecharme desde las sombras. Al llegar a la ventana detrás del púlpito, un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que los pestillos estaban inexplicablemente desbloqueados. La ventana se abrió con un chirrido ominoso, revelando una oscuridad espesa que se extendía en el patio de la parroquia. Mientras me preparaba para escapar por la ventana, un susurro gélido se deslizó por la habitación, llenándome de una inquietud indescriptible. Unos ojos destellaron en la penumbra, fijos en mí, llenos de un deseo insaciable. Con el corazón en un puño, me arrojé por la ventana y caí pesadamente en el patio. El aire frío de la noche me golpeó mientras me levantaba y corría hacia la calle, dejando atrás el terror que había acechado en la parroquia. Mientras huía por las calles desiertas, una sensación persistente de ser observado me perseguía, como si algo oscuro y maligno me siguiera de cerca, esperando su oportunidad para reclamar mi alma. Aunque había escapado físicamente de la iglesia, sabía que el horror que había presenciado aquella noche nunca me abandonaría, y que las sombras que acechaban en la oscuridad seguían al acecho, esperando no ser su próxima víctima. El Cristo que encontré. Si de casualidad, algún día tu camino se cruza con el de una figura religiosa abandonada, te aconsejo que no la lleves a casa y ni siquiera la tomes, solo sigue con tu camino y ruega porque nadie más la levante. Esto que estoy por contar fue algo que nos ocurrió del año 1997 a 1998. A pesar de que ya tiene bastante tiempo, fue uno de esa clase de eventos que difícilmente se borran de la memoria de uno. En mi familia, aunque no siempre éramos las personas más ejemplares, tratábamos de hacer las cosas bien en medida de lo posible. Trabajamos de forma honesta, nos cuidábamos entre todos, por las noches rezábamos un Padre Nuestro, y en época de Semana Santa nos acercábamos a la iglesia para seguir con las costumbres de nuestra religión. En Domingo de Ramos, fui con mis padres a la iglesia de nuestro pueblo, mientras que mi hermana Rosa se quedaba en casa para cuidar de su bebé de 2 meses, Araceli. Al terminar la misa salimos de la iglesia. Mientras caminábamos por el camino de siempre para dirigirnos a casa, nos encontramos con la figura de un Jesucristo en la cruz. Esta estaba recargada contra la pared y medía un aproximado de 2 metros. Por alguna razón, que hasta el día de hoy me cuesta trabajo comprender, mi padre pensó que era una buena idea el que nos lo lleváramos a la casa. Mencionó que podría tratarse de algo colocado en nuestro camino con un propósito divino. Sin importar cuántas veces mi madre y yo le insistimos en que no era una buena idea, porque además podía pertenecerle a otra persona, este se aferró tanto que, ignorando lo que le decíamos, cargó consigo aquella estatua y se la llevó en la espalda durante todo el camino. Conforme más avanzábamos, este aseguraba que la cruz se volvía más pesada. Pensamos que se trataba de una ilusión o el cansancio por los minutos cargándola, sin embargo, mi madre y yo comprobamos que se trataba de un fenómeno real. En un determinado momento, esta se volvió tan difícil de cargar, que se la tuvimos que regresar a mi padre. En cuanto llegamos, este se veía exhausto, y yo me cuestionaba si en verdad fue necesario que nos lleváramos a aquel Cristo con nosotros. Teniendo la misma convicción de que aquella casualidad había sido una obra de Dios, la colocó adentro del cuarto en donde dormía mi pequeña sobrina. No estaba segura de si los demás lo sentían o no, pero, desde que esa figura pasó por la puerta de la casa, se empezó a percibir una vibra desagradable, como si debiéramos de tenerle terror a algo. No fue hasta llegar la noche, que supe que a mi hermana igual le generaba desconfianza la nueva imagen en el cuarto. Antes de que ésta se fuera a dormir con Araceli, me confesó que la figura del Cristo no le había agradado en lo absoluto, pero, aún así, no le quedaba otra opción más que respetar la decisión de nuestro padre. Un par de horas después de que compartimos nuestras inquietudes, escuché a la bebé llorando con más intensidad que otras veces. Como sus quejas se oían tan anormales,
Pensé en ir allá para revisar que estuviera bien, mas el sonido de su llanto se interrumpió de golpe, así que pensé que Rosa ya se había levantado para atenderla. Al día siguiente, cerca de las 7 de la mañana, me levantaron unas voces desesperadas, provenientes del mismo cuarto. Se trataba de mis padres y Rosa, llorando y exclamando lamentos, entre afirmaciones que sonaban demasiado trágicas. Ellos decían, ya no hay nada que se pueda hacer, ¿por qué nos tenía que suceder a nosotros? Al escuchar todo esto, me levanté alarmada y fui con ellos. Entonces, me dieron la noticia de que nuestra pequeña Araceli estaba muerta. Había dejado de respirar durante la noche y mi hermana no se dio cuenta hasta mucho después de despertar. Sufrió muerte de cuna y lo más trágico era saber que ya no podíamos hacer absolutamente nada por ella. Falleció en pleno inicio de Semana Santa. Antes de siquiera llamar a servicios funerarios, lo que hizo mi padre fue volver a cargar la cruz de aquel perverso Cristo y con este se dirigió hasta la puerta. Sin embargo, antes de sacarla, se retractó de la idea, insistiendo que la muerte de la bebé no pudo ser culpa de una figura santa, pero eso es lo que el maligno nos haría creer, para hacernos desconfiar de la imagen de Jesús. El resto de esa semana nos fue imposible concentrarnos en los festejos religiosos, pues nos tuvimos que hacer cargo de la cremación de Araceli y acompañar a mi hermana en su pesar. Los días santos se quedaron atrás, mas el crucifijo se mantuvo colocado en el mismo sitio, como una muestra de lo inamovible que era la fe de mi papá. Con el pasar de los meses, la casa se fue haciendo un espacio más frío. No importaba si nos encontrábamos en plena primavera, la piel de quienes vivíamos allí siempre se helaba y nuestros huesos temblaban. Por mi parte, aún estaba segura de que todo lo inexplicable y lamentable que nos envolvía era obra de esa figura maldita. A pesar de que en nuestro hogar nunca fuimos acosados por actos paranormales, a partir del fallecimiento de mi sobrina, algunos fenómenos horribles nos hicieron estremecer y otros incluso llorar aterrorizados, suplicando en el interior que por favor se detuvieran. El más frecuente de estos era escuchar el mismo llanto de Araceli en la habitación en que murió. Esto ocurría por las madrugadas y aunque nos hacía despertar a todos quienes lo escuchábamos, nadie llegó a tener la suficiente valentía como para entrar al cuarto en el momento en que se escuchaba su agudo llanto. Otro fenómeno que nos dejaba paralizados siempre que ocurría era el escuchar golpes o pisadas adentro del mismo cuarto. En una ocasión en que unos tíos de Querétaro nos vinieron a visitar, mis padres les ofrecieron quedarse a dormir en esa habitación, sin explicarles nada de lo ocurrido con mi sobrina, ni con la imagen de Cristo, pues no los querían hacer caer en la superstición. A las pocas horas de que se acostaron y apagaron sus luces, vimos a los dos salir corriendo, con los rostros pálidos. En palabras de mi propio tío, aquel Jesucristo del cuarto tenía algo demoníaco. Afirmó haberlo visto inclinar su cabeza de forma consciente para averiguar si ya estaban dormidos. Si bien su afirmación podía sonar descabellada, por la forma tan aterrada en que nos lo comentó, hizo que nos lo tomáramos como algo creíble. Para estas alturas, ya nadie quería que ese Cristo siguiera en la casa, pero mi padre era el único que seguía oponiendo a dejarlo ir. Era como si, de cierta forma, algo en esa estatua hubiese cegado su cordura, y lo que resultaba aún peor, era que, sumado a su obsesión por el Cristo, fue desarrollando migrañas y derrames cerebrales, por cada ocasión en que rendía veneración a la imagen. Entre tanta tensión que había en la casa, junto con las preocupaciones por la salud de papá, la única noticia que nos llenó de alegría era que mi hermana daría a luz a un nuevo bebé, este sería un niño. Como una atemorizante coincidencia, su nacimiento fue cercano a la fecha en la que falleció Araceli. A pesar de que deseábamos lo mejor para este nuevo bebé, nos era difícil manejar la ansiedad porque algo parecido le fuese a suceder. De nueva cuenta, llegó la Semana Santa y debido a la recuperación de mi hermana, ésta se tuvo que quedar en casa con nosotros, suplicando que no la volviéramos a dejar con esa figura dañina.
Recuerdo que, desde que pasamos por otro domingo de Ramos, enfrenté pesadillas en las que veía al Cristo bajarse de la cruz, pero ya no como una figura hecha con fibra de vidrio, sino como una persona que quería hacernos daño. Por tratarse de un sueño, lo podía ver encarnando en ser humano y después arrancarse los clavos que lo sujetaban. En cuanto conseguía estar abajo, pasaba habitación tras habitación, haciéndonos daño. En una de estas noches en que la pesadilla no parecía tener un final, escuché a mis padres gritar desde ese cuarto, en el que ahora se estaban quedando a dormir. Por primera vez en el lapso de un año, escuché a mi padre quejarse por la presencia de aquella figura. Ellos nos dijeron a mi hermana y a mí que los despertó el sonido de unos susurros en la habitación. Estos decían: voy por todos ustedes, una y otra vez. En cuanto ambos se despertaron, se dieron cuenta de que aquellos murmullos provenían de la figura de Cristo. Mi madre dijo que, antes de encender la luz, ella misma lo vio mover ligeramente la cabeza. En un intento desesperado por deshacerse para siempre de esta figura maldita, mi papá la llevó hasta fuera de la casa y se puso a golpearla con un martillo, repetidas veces. En el momento en que le golpeó en la cabeza, vimos salir de la figura una sombra deforme, parecida a una nube de humo. Tantas cosas que sufrimos, para que la solución terminara siendo tan fácil y absurda como eso. Quienes temíamos al Cristo que vino de la nada, tuvimos siempre la razón, nuestra intuición nunca se equivocó, era difícil que se equivocara algo que el mismo Dios nos dio. Luego de deshacernos de él, contamos nuestra experiencia al sacerdote de nuestra iglesia. Tras oír acerca de la trágica muerte de Araceli y los fenómenos paranormales que rodearon a aquella figura, el sacerdote ofreció una plática en la iglesia con relación a las falsas imágenes santas. Este nos habló acerca de figuras que gente malintencionada coloca a propósito en el camino de uno, para que nos creamos la falsa idea de que estamos llevando a nuestras casas una representación del bien y lo divino. Estas imágenes se dedican a maldecirlas desde antes de las celebraciones santas, y justo cuando éstas llegan, es que las dejan a nuestro alcance, ya sea dejándolas en la calle, o incluso vendiéndonoslas como si fueran piezas ordinarias. Aunque no es algo que suceda en todas, existen figuras disfrazadas de bien, que son portadoras de muerte, enfermedad y entidades diabólicas. Al final, se nos hizo énfasis en que la verdadera divinidad e imagen de bien no está en una figura, sino dentro de uno mismo. A partir de 1998, ya no volvimos a llevar ninguna imagen santa a la casa, y gran parte de nuestros problemas se resolvieron. Supongo que, no todo lo que aparenta ser bueno lo es en verdad. Encerrados con el diablo. Yo no le tengo miedo a la época de muertos, le tengo verdadero terror a los días santos. Esto último lo digo por una experiencia traumática relacionada a una verdad que nunca fui capaz de descubrir por mí mismo, sumado a un conjunto de fenómenos y manifestaciones que me obligaron a creer y suplicar de rodillas. Entre seres humanos perdimos el temor de Dios. Los tiempos avanzan, y cada vez son más quienes se creen con el poder de hacer daño o expresarse entre mil blasfemias, pensando que solo hemos sido engañados con cuentos. El día de hoy, me temo decir que los versículos no fueron cuentos, y la religión está muy lejos de ser un chiste. Perversa no es la divinidad, perverso es el ser humano, sobre todo aquellos que se hacen pasar santos, siendo peor que cualquier demonio existente en el infierno. En el año 2016, la Semana Santa duró del 20 al 27 de marzo, siendo el día 25 Viernes Santo. Antes de aquel día en particular, nunca fui bueno recordando ni fechas ni eventos. Era muy joven y la mayoría de las cosas me daban lo mismo. Crecí como el hijo único de un matrimonio un tanto desigual en cuanto a creencias y costumbres, pues, mientras que mi madre se consideraba una fiel católica, mi padre presumía de ser ateo. La mayoría del año eran capaces de mantener bajo control sus grandes diferencias.
Sin embargo, era al llegar la Semana Santa que ambos se salían de control por el hecho de que, en acciones, querían ir hacia el lado contrario de lo que deseaba el otro. A mi mamá no le gustaba que él pusiera música, ni que comiera carnes rojas o tomara alcohol durante dichos días, y esos eran los motivos por los cuales las discusiones entre los dos se salían de control. Finalmente, llegaron a un punto de acuerdo en el que se decidió que cada Semana Santa mi padre la pasaría lejos de la casa, haciendo con lo que quisiera con libertad, mientras que mamá se dedicaba a seguir sus costumbres, hasta alcanzar el domingo de resurrección. Para mala suerte mía, el único que en ese entonces no contaba con la capacidad de decidir qué hacer en tal época del año, era yo. En el año 2016, faltaba poco para que cumpliera la mayoría de edad, pero, en esa última semana de marzo, aún debía de quedarme en casa y respetar en lo posible sus reglas. Recuerdo los últimos días de esa semana con mucha lucidez, al menos desde la noche del Jueves Santo. Como en cada año, mi madre me hizo acompañarla a la visita de las 7 iglesias, escuchando la palabra, recogiendo pan y presenciando algunas representaciones de la Última Cena. Aquella noche en específico del Jueves Santo, quienes estábamos reunidos en la iglesia, vimos algo muy extraño suceder en el cielo. A pesar de que éste se veía negro, alcanzamos a notar como si unas nubes grises le hubiesen dado forma a un rostro. El rostro que se formó en el cielo no provocaba alegría, ni mucho menos tranquilidad. Se veía como la expresión de alguien que nos vigilaba con seriedad. Era como presenciar la cara de un padre, evaluando las acciones de sus hijos. En lo personal, me negué a creer que aquello se tratara de alguna manifestación divina y preferí atribuírselo a un tipo de sugestión colectiva. Mi madre me aseguró que se trataba de una manifestación de Dios Padre, recordándonos a todos lo consciente que se mantenía de nuestras acciones. Al día siguiente, con la llegada del Viernes Santo, también llegó mi padre a la casa, de forma sorpresiva y mucho antes del tiempo esperado. En cuanto éste entró, mi madre y yo estábamos por salir para presenciar el Vía Crucis de cada año. Aunque él no lo dijo con palabras, en su manera de actuar y de voltear a su alrededor, nos dimos cuenta de que algo malo le sucedía. Caminando rumbo al Vía Crucis, le estuve insistiendo con la pregunta de si en verdad se encontraba bien. En tantos años sin tenerlo cerca en los días santos, me parecía algo muy anormal el hecho de que ahora nos estuviera acompañando a ver la representación de la crucifixión. Empezando con el camino de Jesucristo cargando su propia cruz, mi padre actuó histérico, como si una parte de él no lograra diferenciar que se trataba de algo actuado. En un momento en que expresó no sentirse capaz de ver más, nos tuvimos que separar de mamá y del tumulto de creyentes. Sentados en una esquina de la calle, le volví a preguntar qué era lo que le ocurría. De pronto, un hombre detrás de nosotros se acercó a gritar: «Yo conozco a ese señor, es un completo enfermo», refiriéndose a mi papá. En el instante en que le quise responder, la persona desconocida ya se había marchado. No pude entender por qué alguien se expresaría de esa forma. De la nada, mi padre se comenzó a pegar con ambas manos en la cabeza, actuando como un enfermo mental. Lo mejor que se me ocurrió hacer bajo esa circunstancia fue dirigirme con este de vuelta a casa. Tal vez se sentía abrumado, o tal vez la fecha le causaba angustia, pensé. Una vez que llegamos a casa, le llevé algo de comida a la sala y me retiré a mi cuarto, sabiendo que se quedaría viendo la televisión al menos hasta que llegara mamá. Estando en mi cama me quedé dormido, ya sin saber nada de lo que ocurría con él. Cerca de una hora después, me despertó el escandaloso tono de llamadas a mi celular. Era el número de mi padre. Sintiendo demasiada confusión, le contesté. «Papá, ¿no se supone que estabas aquí en la casa?», pregunté, mientras terminaba de reaccionar bien. Y del otro lado de la llamada, comencé a escuchar una respiración agitada, acompañada de llanto. Sin duda era la voz de mi padre.
Aún sin poder comprender nada de lo que sucedía, le pregunté en dónde se hallaba y qué se supone que estaba haciendo. Con la voz entrecortada, mencionó la dirección de un hotel junto al número de piso y de cuarto. Mucho más confundido que al inicio de la llamada, volví a preguntar qué le ocurría. No sabía por qué de pronto se hallaba en un hotel de la ciudad y hablaba tan atormentado. Jamás olvidaré lo que dijo después. He dejado algo importante sobre tu almohada. Por favor, en cuanto llegue tu madre a la casa, ven a recoger mi cuerpo. Al término de esa bizarra petición, se escuchó el estallido de un disparo. Segundos después, en la llamada todo se convirtió en un profundo y desagradable silencio. Había escuchado sus últimos segundos de vida, pero no era capaz de asimilarlo. Me quedé en shock, sin poder creerlo. Minutos después, oí a mi madre llegar. Entonces, actué en una forma casi automática y carente de sentimientos. Bajé las escaleras, y sin más le comenté, creo que mi padre se acaba de disparar en la habitación de un hotel. Los escenarios que se desencadenaron a partir de ahí, resultaron una gran tragedia de presenciar. Cuando llegamos al hotel, ya había patrullas y una ambulancia a su alrededor. A todos los que se encontraban en las demás habitaciones se les pidió que desalojaran la construcción. Quienes se encargaron de levantar su cuerpo, descubrieron que por toda la piel se escribió los nombres de distintas personas, junto a fechas puntuales que nadie comprendió. Antes de que lo pudiéramos llevar al crematorio, entre 5 investigadores forenses tomaron nota de la amplia lista de nombres que le recorrían el cuerpo. Uno de ellos mencionó que eran los nombres a más de 40 personas desaparecidas. Sin embargo, la mayor interrogante era, ¿por qué se las escribió? ¿Y por qué todo esto tenía que pasar en un Viernes Santo? Tras llevarse a cabo la cremación, las autoridades nos informaron que abrirían una carpeta de investigación con respecto al suicidio de mi padre y la lista de desaparecidos que decidió apuntarse. En mis 17 años de vida, no me había enfrentado a un momento tan surrealista y duro de asimilar hasta aquel instante en que tuve que regresar a casa en la madrugada que daba inicio al sábado de gloria, con mi madre en el asiento de conductor y los restos de mi padre adentro de una urna apoyada sobre mis piernas. Estando en casa, recordé que éste me dejó algo antes de despedirse. Debido a la forma repentina en que surgieron los últimos eventos, ni siquiera presté atención a dicho cuaderno que dejó sobre mi almohada, pero, ahora que estaba en el cuarto, era imposible no sentir una inmensa inquietud por descubrir lo que venía allí, ya que, por algo decidió entregármelo antes de marcharse. Al abrirlo, en la primera hoja que me encontré, venía escrita la fecha de aquel mismo día. Supuse que lo escribió en la mañana o minutos antes de partir. Creí que en ella encontraría alguna carta de despedida o quizás un apunte en donde explicara sus motivos. Sin embargo, aquello que estaba por leer fueron palabras que se encargaron de destrozarme la conciencia y dejarme sin un sentido claro de la moralidad. Por alguna razón, en esa hoja venía narrada la grotesca escena de un homicidio. Era la letra de mi padre, de eso estaba seguro. Hasta lo que tuve el valor de leer, el escrito hablaba de una cruel tortura hacia un hombre de 53 años. Por cada página que me atrevía a avanzar, se describía la escena de otro asesinato, la mayoría de ellos llevados a cabo con antiguas torturas utilizadas por la Santa Inquisición. Las fechas marcadas no contaban con un orden lógico, solo estaban puestas al azar. Sin importar cuán bizarros resultaban de leer tales apuntes, quise creer que fueron obra de su imaginación. De confirmar que solo tenía una imaginación retorcida, me hubiese sentido mucho más tranquilo. Mientras seguía hojeando el cuaderno, aterrado por la cantidad de actos inhumanos relatados por mi padre, di con un par de hojas distintas al resto. Se trataba de una confesión. Mi padre escribió sentirse arrepentido. Explicó que llevaba algunas semanas sintiéndose perseguido tanto por seres demoníacos como por personas que lo habían encontrado y querían aplicar la justicia en contra de él. En menos de una hora,
quedó hecha trizas la forma en que solía ver a mi padre. Con apenas leer 8 páginas completas de aquel libro de apuntes, tuve más que suficiente para saber que toda mi vida estuve viviendo al lado de un verdadero monstruo. Sin darnos cuenta o sospechar un poco, mi madre y yo vivimos toda una vida compartiendo techo con uno de esos asesinos que iban a juicio y vivían por siempre atormentando las mentes de aquellos que le recordaban. Él no se mató por sufrir conflictos emocionales, sino por su cobardía a pisar una prisión. En sus propias palabras, decía estar lleno de arrepentimiento, pero, después de las cosas que supe, al menos yo no pude creer que dicha afirmación fuese real. Antes de morir, mi padre llevaba al menos 19 años cobrándose vidas inocentes por gusto de él y entretenimiento de otros. Sin ninguna justificación, secuestraba a personas que acostumbraban ir con frecuencia a la iglesia y los llevaba a una construcción secreta a mitad de un bosque, para allí torturarlos como se hacía en la Edad Media, hasta que estos acabaran muertos. Como si con esto no hubiese tenido suficiente como para sufrir un intenso ataque de ansiedad, en una parte escribió que solía disfrazarse de sacerdote a la hora de las torturas, y estas las filmaba para venderlas a precios elevados entre los rincones más turbios y violentos de la web prohibida. Él se refería a su espacio de tortura como la iglesia SMAV. Sin sentirme capaz de leer una palabra más, cerré esa libreta y la aventé contra la otra pared de mi cuarto. Durante toda la noche no pude dejar de imaginar los escenarios que allí describió. Eran tan inhumanos y grotescos como para pensar que ocurrieron en realidad. Esa era otra de las desventajas de mi persona, era tan incrédulo como mi propio padre, y por esto mismo al menos yo no contaba con una fe real y fija. Necesitaba ver para creer, y no quería que nadie me viniera a contar o a explicar. Antes de que llegara el amanecer de aquel nuevo sábado de gloria, me cuestioné qué era lo correcto de hacer. Por una parte, pensaba que lo correcto era entregar los apuntes de mi padre a la policía, para que por lo menos informaran a las familias de sus víctimas en qué forma murieron y en dónde, a pesar de lo horrendo que resultara de conocer. No obstante, el otro lado de mi sentir no quería hablar de esto con nadie, no hasta que yo mismo lo pudiese atestiguar o desmentir. Gracias a otra de las notas hechas por él, supe en qué bosque y en cuál lugar exacto estaba el sitio en que torturaba a los creyentes de su elección. Sin pensarlo más, escondí el cuaderno entre mi ropa, tomé mi teléfono y le pedí a mi madre que me prestara el coche, asegurándole que no iría tan lejos y ni siquiera iba a tardar. Una vez que estuve tras el volante, conduje cerca de donde comprendí que se encontraba la falsa iglesia puesta por mi padre. Estando allí, descubrí que no se encontraba tan oculta como él lo aseguraba. A decir verdad, me pareció extraño que nadie la hubiese encontrado antes. Después de retirar un montón de arbustos y ramas del camino, di con la puerta del lugar. Recién entré, vi que este no contaba con ventanas, el único medio de entrar o salir era aquella puerta oxidada y vieja. Para poder ver allí adentro, necesité prender la luz de mi teléfono. El aroma de su interior era de muerto, mezclándose con la humedad por la falta de ventilación. Contando con la luz del celular, vi un escenario mucho más trágico de lo que imaginé. Por cada rincón del cuarto, se encontraban cadenas, jaulas y distintas torturas como la guillotina, la dama de hierro, sillas con clavos e incluso cruces, en las cuales se notaba que habían sido utilizadas, por las manchas de sangre y suciedad en sus costados. Como parte del escenario a modo de burla, en cada pared había un altar, repleto con figuras de Cristos, vírgenes y santos. Tras avanzar unos pasos hacia el final del cuarto, me encontré con el cuerpo del señor de 53 años del que mi padre escribió en la primera hoja. Por la jaula sobre su abdomen y los deshechos que se encontraban sus órganos, supe que le practicó la tortura antes conocida como la tortura de la rata. Esta consistía en dejar a aquellos grandes roedores enjaulados, con una sola apertura hacia el abdomen de la víctima. Acto seguido, el inquisidor les debía acercar fuego para hacerlas desesperar y, no contando con otra escapatoria,
se pusieran a roer los intestinos de la presa, para después adentrarse a ellos, como único lugar de escapatoria. Con ver a ese pobre señor sentí que tuve suficiente para comprobar que era cierto y no necesitaba saber más para desear salir de allí y hablar sobre lo que encontré con las autoridades. Justo en el instante en que me disponía a huir de ese espacio infernal, la puerta de este se azotó frente a mí, cerrándose sin explicación. Por más que estuve peleando por volverla a abrir, esta se quedó tan atascada, como si alguien la estuviese sujetando desde afuera. Pasando por más de una hora de estar peleando porque ésta se abriera, me sentí agotado y débil. Mientras se me ocurría otra manera en la cual salir, me senté en el piso, queriendo recuperar un buen ritmo en mi respiración, tras la agitación por forcejear con la puerta. Al poco tiempo, quise hacer una llamada para alertar a mi mamá sobre lo que hice y el sitio en el que me encontraba, mas la señal era inexistente en ese lugar. Sin una forma de salir o un medio por el cual comunicarme, comencé a verme presa de la desesperación y paranoia. Podía imaginarme muerto de hambre o deshidratación en aquel sitio, por mi osadía de querer comprobarlo todo. Al paso de un par de horas, me sentí con la necesidad de pedir ayuda a Dios o inclusive ponerme a rezar, mas creí que hacerlo era ridículo y no quería doblegarme. Para mí, rogarle a un Dios era lo mismo a tratar de hablar con un amigo imaginario, así que no lo hice. Pues en tantos años no me entregué a ninguna fe y definitivamente aquel no parecía ser el momento oportuno como para hacerlo. Pues no creería en demonios ni en fantasmas, ni un verdadero creador. Si Dios en verdad existía, entonces no permitiría tantas injusticias en el mundo y escenarios como aquel en el que estaba no tendrían por qué existir. En cuanto mi crisis de pánico empeoró, una computadora en la entrada, que no alcancé a ver antes, se encendió, mostrando escenas de los actos innombrables hechos por mi padre. Estos eran los mismos de los que escribió. Cerca de media hora después, aquella computadora se apagó del mismo modo abrupto en que se encendió. Con el paso de las siguientes horas, la obscuridad de afuera hizo que empeorara la de adentro. Gracias a que mi celular aún contaba con batería suficiente, supe que estaban por dar las 7 de la noche. A pesar de que estaba solo allí dentro, se sentía lo contrario. No sabía si se debía al cadáver del hombre o a una sugestión por saber las cosas que allí acontecieron. En cuanto todo se quedó en completa oscuridad, empecé a escuchar llantos alrededor, aunque no sonaban desesperados, era más como si un conjunto de personas se esforzara por contener su dolor. Prendí la luz y no vi nada. Quise pensar que se trataba de ruidos guardados en dicho espacio. Para distraer mis pensamientos de las horrorosas imágenes que se me veían a la mente, me puse a buscar en la libreta de mi padre cuál era la hoja con la fecha más antigua. A varios minutos de buscar, vi una hoja doblada, perteneciente a otro cuaderno. Al abrirla, noté que sus condiciones ya eran algo viejas. En la tipografía de las letras de aquel apunte, se apreciaba que éste lo escribió como un desahogo a su ira. Una versión mucho más joven de mi padre expresaba guardar rencores en contra de la Iglesia Católica. Más adelante, dejó muy en claro sus motivos. A pesar de que me parecieron trágicos de leer y de conocer, no creí que fueran razón suficiente como para justificarse por lo que hizo pasar a otros creyentes. Ahora sabía que, de pequeño se vio obligado a enfrentar torturas físicas inenarrables por parte de hombres que llegaron a su pueblo presentándose como supuestos sacerdotes. En el momento en que terminé de leer aquel delicado pasaje de su vida, los mismos llantos de antes sonaron con mayor intensidad. En un momento estos se hicieron tan fuertes que me fue imposible ignorarlos. De pronto, se me ocurrió dirigir la luz hacia los altares de las paredes. Con un gran impacto, descubrí que todas las imágenes santas tenían los rostros húmedos, pues de sus ojos emergían lágrimas. Aquello que recién estaba presenciando no tenía manera de ser falso, era un fenómeno real.
En cuanto tuve la gran necesidad de ponerme a orar para poder salir de ahí, la luz que llevaba entre manos se apagó y enseguida sentí como si un par de garras me hubiesen tratado de agarrar. Como ahora estaba a obscuras, no podía ver, solo sentir. Toda la noche me mantuve rogando a lo único que me quedaba y ahora era testigo de que se trataba de algo real. Era la primera vez en la que pronuncié completo un Padre Nuestro, y me pasé la noche en vela diciendo plegarias. En cuanto no soporté el seguir encerrado, volví a poner fuerza en la puerta y ésta por fin se abrió. Al salir, otra vez era de día, era domingo de resurrección. Salí de allí con rasguños que parecían ser hechos por una bestia, mas me hallaba con bien. Apenas llegué a mi casa, hablé sobre todo lo que sabía, y entre mi madre y yo denunciamos los hechos, entregando la libreta de mi padre y dando la dirección del lugar de los crímenes. Conforme más pienso en las cosas que él escribió, más convencido me siento de que mi padre conoció a mi madre teniendo la intención original de matarla, pues esa era la única explicación a cómo terminó formando una familia con una mujer católica. La mayor enseñanza que obtuve de esto es que el culpable principal a las mayores desgracias somos nosotros mismos, las personas, y no un ser bíblico. Como en el caso de mi padre, seguimos una cadena interminable por querer desquitar nuestras frustraciones con los inocentes, y eso ni siquiera podría llamarse justicia. Ahora, ya no me considero un escéptico, y aunque mi fe ha crecido, también mi temor. En cuanto al bizarro contenido que mi papá se dedicó a filmar durante más de 15 años, no sé si algún día me atreveré a verlos completos, pero, si llegara a hacerlo, tengan por seguro que estaré de regreso, para hablar sobre cómo continuó esta escabrosa experiencia y qué otros secretos pude descubrir, si es que los hay. La confesión de Amelia. Dicen que una vez sacerdote, siempre lo será uno. Sin embargo, también existimos nosotros, los destituidos, los hijos de la vergüenza. En el año 2014, renuncié a la iglesia y a mi puesto de sacerdote, y aunque trataron de hacerme sentir humillado por ello, lo cierto es que no me arrepiento de haberlo hecho. La mayoría de cosas que recuerdo de mi tiempo sirviendo en la iglesia católica fueron positivas. Desde luego, me agradaba cumplir con mi función en el catecismo infantil, las ceremonias de matrimonio, las misas y, por otro lado, quedaban las confesiones, la parte que menos disfruté. La razón principal por la cual me di cuenta que ser sacerdote no era para mí, fue que en un punto ya no me sentí capaz de seguir escuchando y atendiendo las confesiones de aquellos que venían a mí en busca de orientación. Entre las confesiones que solía escuchar, como en todo, había unas de menor magnitud y otras más delicadas. La gente me hablaba de sus pequeñas mentiras, pero también de deseos de matar, de morir o de acercarse hacia el camino del mal. Al final del día, quizás luego de escuchar a una joven expresando sus deseos de morir, debía de mantenerme como un hombre estable y cada vez más cercano a la iglesia. Pasara lo que pasara, era mi obligación saber dar la cara y no perderme en una mezcla de malas emociones. De entre la clase de personas que llegaban por la entrada principal, quienes me causaban mayor inquietud eran los fanáticos religiosos. No me refiero a las personas bastante devotas o entregadas a su fe, me refiero a individuos que vivían la religión como un tipo de obsesión. Como ellos existen muchos en el mundo. Matan en nombre de Dios y castigan de forma severa a sus inferiores, pensando que eso está bien y que el mismo Jesucristo habría estado de acuerdo. Ellos se saben la Biblia casi al pie de la letra, y por desgracia, no son pocos los actos del prójimo que suelen interpretar como una ofensa o incluso blasfemia. El ejemplo más exagerado en el que pienso cada vez que hablo de esto es en la familia García Morales. En una sola casa vivían 6 adultos que estaban al cuidado de 3 menores de edad. Desde el primer día en que los conocí, descubrí que todos, a excepción de los 3 más jóvenes, interpretaban cualquier evento como una ofensa a sus creencias o un gran pecado.
Y aún dentro de este grupo de fanáticos extremistas había quienes resaltaban más. La señora Amelia, tía mayor de los tres jóvenes, era la que más me hacía perder la paciencia con los actos y pensamientos que me venía a contar. El Viernes Santo del año 2014, desde lejos la vi entrar con prisa a la iglesia. Desde que noté en su rostro la preocupación, supe que estaba por hablarme de hechos que yo no tenía ni el interés ni la intención de conocer. En cuanto me tuvo de frente, ella exclamó: «Padre Benjamín, Padre Benjamín. Hay algo sumamente importante que tengo que confesar. Pero, no es sobre mí, se trata de mis sobrinos, Samantha, Julio y Elena». No contando con otra opción que no fuera escucharla, tras dar un pesado respiro, me armé de paciencia y me senté del otro lado de la cabina de confesión. La primera frase con la que empezó fue: «Los demonios salen en Semana Santa y andan sueltos para atormentar a los hijos de Dios». Amelia me aseguró que sus sobrinos habían sido tentados y no tenía palabras para narrarme lo que hicieron. Tratándose de esta señora, imaginé que no hablaría de nada serio. Amelia dijo que, desde que dio inicio la Cuaresma, sus sobrinos adolescentes se comenzaron a portar renuentes con las costumbres. Ante esto, ella y sus hermanos empezaron a escuchar voces por toda la casa que les dictaban que debían de castigar a sus sobrinos con rudeza. En cuanto dio inicio la Semana Santa, se les prohibió salir de la casa, ver televisión o buscar distraerse con cualquier acción que no tuviera que ver con la religión. La tarde del martes, luego de que todos se fueran a dormir, Amelia los descubrió a los tres jugando con una consola de videojuegos portátil. Esta me aseguró que, en el instante en que se dispuso a arrebatárselas, todos los espejos de la habitación se quebraron en muchas partes, como si algo los hubiese golpeado. Esto lo interpretó como una señal de que Dios estaba molesto y quería que se les diera un castigo. Por lo tanto, entre ella y sus hermanos les dieron algunos azotes. Sin poderme imaginar un escenario como aquel, con un tono fuerte me atreví a decirle que se estaba propasando. Me expresé en su contra, advirtiéndole que la violencia era innecesaria de practicarse, sobre todo contra jóvenes que en realidad no estaban haciendo nada malo. La confesión de Amelia continuaba, y por cada minuto que pasaba, parecía que nuestro diálogo se iba transformando más en una discusión. Ella insistía en hablar de los demonios entre nosotros, y yo constantemente la interrumpía para decirle que lo estaba llevando demasiado lejos. Sus sobrinos no eran perseguidos por demonios, solo se sentían hartos de llevar una vida tan estricta y temerosa en cuanto a su religión. Ignorando lo que le mencionaba, siguió hablando. Me comentó que, gracias a una llamada que alcanzó a oír, supo que a los tres los invitaron a la fiesta de cumpleaños de una compañera de la preparatoria, la cual se celebraría en noche del Jueves Santo. Luego de haber escuchado sobre la invitación, los tres primos se vieron ante un fuerte regaño, sin siquiera llevar a cabo algo, y se les ordenó que permanecieran encerrados. Tras aquel regaño, las voces que oían y pedían un castigo se hicieron mucho más fuertes. Las luces en la casa se iban y regresaban, mientras que los muebles tronaban y de reojo veían a sombras correr. Aún con el ambiente desagradable que se tenía en la casa, los adultos se fueron a dormir, dejando a Julio, Samantha y Elena encerrados. Lo que ellos ignoraban era que ya conocían un truco con el cual salir de la casa. Desesperado porque aquella confesión no parecía llegar a su fin, volví a interrumpir a Amelia, pidiéndole que fuera directo al grano y me dijera qué cosa habían hecho sus sobrinos, como para querer hacer una confesión de emergencia en lugar de ellos. Indagando más en el motivo de su visita, ella me dijo que, cerca de las 3 de la mañana, descubrieron a sus sobrinos llegar a la casa, luego de desobedecer y haber ido a la fiesta de su amiga. En cuanto se les regañó por no respetar las costumbres de su religión puestas para honrar a Jesús, que dio su vida para purificar nuestros pecados, los tres negaron estar de acuerdo con dichas creencias. Bajo la influencia del alcohol, perdieron el temor que sentían por su tía y negaron repetidamente la existencia del Señor y su Hijo.
Perdiendo la paciencia, le pedí que mejor regresara a su casa y hasta ahí dejara esa absurda confesión. En respuesta, ella dijo que aún tenía más por decir. «Blasfemia, lo que ellos hicieron fue blasfemia», exclamó. «Negaron a Jesús 3 veces, así como hizo Pedro», continuó gritando. Harto de escucharla, me quedé en silencio, aguardando a que terminara su desahogo, siendo que el interior me estaba saliendo de quicio. Ante las conductas de sus sobrinos, los 6 adultos estaban convencidos de haber escuchado las voces de los santos, pidiendo que se les castigara del mismo modo en que se hizo con Pedro. Para aquellos que no sepan en qué modo se sacrificó Pedro, se los diré y entenderán por qué la confesión de Amelia fue la última que fui capaz de escuchar. Pedro, al no sentirse digno de ser sacrificado igual que Jesucristo, pidió ser crucificado al revés. Hablando de aquel acto bizarro, Amelia replicó, si querían actuar como Pedro, entonces como él debían de acabar. Entrando en un episodio de ira y ansiedad, salí de la cabina y jalé de la ropa a aquella mujer, para también hacerla salir. Perdiendo por completo la cordura que yo debía de mantener, le grité adentro de la iglesia, por favor, dígame que no lo hicieron, dígame que esos pobres chicos aún están vivos. Desconcertada por mi reacción, sin ningún rastro de vergüenza, Amelia me comentó que los 3 estaban muertos. En un sentido literal, procedieron a crucificarlos al revés, como sucedió con Pedro. Recién escuché esto, tuve un ataque de ira y la empujé contra el suelo. Acto seguido, salí de la iglesia. La gente que me veía pasar no comprendía el porqué a mi odio y rabia. Antes de marcharme de la iglesia le dije a todos ellos que me juzgaban con la mirada, esta mujer que acabo de aventar contra el suelo asesinó anoche a sus 3 sobrinos, y está convencida de haber hecho lo correcto a los ojos de Dios. Luego de que enseguida levanté una denuncia en contra de esta familia, las autoridades hallaron las 3 cruces con los pobres adolescentes sacrificados. El mayor de ellos apenas si tenía 17 años. Como era de esperarse, todos los involucrados fueron a la cárcel, sin embargo, eso no le devolvió la vida a los más jovencitos de la casa. Aquellos chicos tenían un extenso futuro por delante y se les fue arrebatado por los pensamientos obsesivos de sus mayores. En cuanto a si el diablo anda o no entre nosotros, yo me atrevo a decir que las voces y sombras que estos oían en realidad eran él. Quienes habían estado oyendo al demonio eran los adultos de esa casa y pensando que hacían bien, cayeron en actos del mal. Aquel Viernes Santo del 2014 hubo un sismo en México, del cual aún se tiene registro en videos y noticias del año. Esa era la verdadera furia y dolor del nuestro Señor. Después de oír estos actos tan grotescos, ya no me sentí capaz de seguir sirviendo a la iglesia. Antes de despedir mi camino de sacerdote, me quisieron convencer para me quedara, pero era imposible, ya no tenía un manejo adecuado de mis emociones. Era un ser humano con enojo, tristeza e indignación. A pesar de que ya no he puesto un pie dentro de la iglesia, continúo creyendo y teniendo fe en mi Dios y Jesús, yo soy su casa y templo. El bosque de las almas perdidas. Aún me acuerdo claramente de aquel día en que conocí a Tomás. Recién comenzaba en la universidad donde me estudiaría para ser, en el futuro, ingeniera civil. Pero aunque tenía la certeza de que jamás nos habíamos visto, tuve la clara sensación de que lo conocía de toda la vida. Sus ojos verdes eran un foco cuando me miraban en el salón o en algún pasillo, y su voz varonil me hacía temblar cuando me saludaba cada vez que nuestros pasos diarios se cruzaban en algún lugar de aquella universidad. Luego comenzamos a coincidir en algunos lugares extra clase. Según decía él, por pura casualidad o por azahares del destino. Entonces no tardó en llegar la primera cita y muy pronto nos hicimos novios. Cuando ambos terminamos la carrera nos casamos y decidimos irnos a vivir con los padres de él, porque como era hijo único, su madre no quería que nos fuéramos de su lado.
Considero que estaba realmente enamorada a tal punto que abandoné todo con tal de no separarme de él, y hasta llegué a romper con mis creencias y aceptar otras que no tienen nada que ver con los estándares que me inculcaron mis padres desde que era una niña. También dejé atrás la comodidad de mi casa, las relaciones con mis amigas y hasta me alejé de mis padres. Todo por estar junto a mi amor y a su gente. Yo sé lo que se dice de las suegras. Ciertamente no tienen muy buena reputación por su comportamiento y por parcializarse siempre a favor de los hijos. Pero la mía, pese a ser una señora con características especiales, se esforzaba mucho por llevarse bien conmigo y me defendía incluso cuando mi esposo se molestaba. Decía que el solo hecho de ser la esposa de su hijo me convertía en parte de la familia y que estaba feliz de que yo fuera la futura madre de sus nietos. Entonces me tocaba poner de mi parte para adaptarme a su forma de vida, sus costumbres y a sus creencias. Ella era una mujer muy religiosa, pero a su manera. Sus creencias estaban muy arraigadas en una de esas religiones macabras y prohibidas que con solo decir su nombre se me ponen los pelos de punta. Pero ella buscaba solución a todos sus problemas en aquellas reuniones, donde el centro era un dios pagano cuyo nombre no quiero ni repetir. Yo, que desde niña fui educada en la fe católica, de pronto me vi adorando a aquellas figuras de piedras con tal de tener la aceptación de la madre de mi esposo. Todo por mantener buenas relaciones con la familia de él y que la convivencia no se convirtiera en un calvario. Recuerdo la primera vez que me invitó a asistir a una de aquellas reuniones tan particulares. Al principio no me agradó la idea porque yo no era muy asiduo a ese tipo de prácticas que, aparte de no gustarme, me aterraban. Iban a hacer un ritual de liberación para varias personas que estaban solicitando el servicio, porque estaban siendo acosadas o torturadas por espíritus provenientes del inframundo. Yo no estaba muy convencida de hacerlo, pero terminé por aceptar. Después de todo, participar solo una vez y como vidente no me iba a hacer tanto daño, o al menos así pensaba en aquel momento. El lugar donde se realizaban este tipo de rituales estaba ubicado en una cueva en las afueras de la ciudad. Salimos de la casa muy temprano en el auto de Nora, mi suegra, porque eran bastantes kilómetros a recorrer, para trasladarnos hasta aquel lugar. Dejamos el auto aparcado junto a los demás en un lugar preparado para eso. Allí había un señor contratado para la ocasión como velador. Su trabajo era cuidar que todos los carros estuvieran a buen recaudo hasta que el ritual estuviera concluido. La religión de mi suegra era muy poderosa y muchos políticos de renombre y millonarios de esta ciudad recurren a este tipo de creencias oscuras y aunque no lo divulguen, la base de su infinita fortuna está forjada con este tipo de práctica. Ustedes no se imaginan a cuántos famosos he conocido en todos estos años. Pero no quiero mencionar nombres, solo les diré que no todo lo que brilla es oro. Después de dejar el auto, tocaba la parte más agotadora, la parte en que debíamos cruzar aquel monte para llegar hasta la cueva. Había un camino claramente definido que nos llevaría directo, pero la vegetación circundante era bastante tupida, y los rayos de sol apenas podían atravesarla. Por eso, mientras más nos internábamos, más difícil era vernos las propias manos. Aquel camino parecía no tener fin. A cada lado estaba la masa verde que parecía impenetrable de tan tupida que era, y luego aquellos sonidos que hacían que mi piel se erizara y a mi cuerpo le costara caminar. Mi suegra parecía no oír aquellos murmullos tan aterradores, era como si solo yo los escuchara. Me preguntaba cómo podía seguir caminando con aquella tranquilidad, cuando dentro de aquel bosque parecía que había una legión demoníaca acechando. «Vamos a encender ya las linternas, Mary», me dijo mi suegra, porque comprendió que ya el transitar se nos estaba haciendo imposible por aquella oscuridad tan cerrada. Pero antes de sacar el equipo me aclaró que solo debía alumbrar al frente, que pasara lo que pasara no podía dejar que mi linterna alumbrara otro lugar que no fuera el camino. Fue en ese preciso momento en que comencé a arrepentirme de haber aceptado acompañarla y, por ende,
participar en aquella ceremonia que iba en contra de lo que yo conocía hasta el momento como correcto. Y al hacerlo me estaba convirtiendo en parte de algo macabro, de tal magnitud, que solo hoy puedo comprender. Ya casi llegábamos a nuestro destino cuando tuve el primer contacto visual con los moradores de aquel bosque maldito. Sentía aquella malévola energía presente a mi alrededor y mi corazón, de tanto miedo, amenazaba con escaparse de mi pecho. Mi suegra caminaba delante, a menos de 1 metro de distancia. Entonces comencé a sentir un aire muy frío y maloliente que soplaba y me empujaba, amenazando con lanzarme dentro de otro lugar del bosque. Intenté llamar a Nora para pedirle ayuda, pero tenía tanto miedo que no lograba pronunciar palabra alguna, y solo me quedaba esforzarme por mantenerme en pie y seguir caminando al frente, esperando a que aquel camino llegara a su fin. Tal vez fue la presión del momento, pero escuché un chillido de esos capaz de hacer estremecer al ser humano más audaz y valiente de la humanidad. Y como por un instinto de preservación innato, volví la mirada al frente y alumbré aquella figura espantosa que estaba junto al trillo. Era un espíritu que solo tenía bien definida el círculo de la cabeza. El resto del cuerpo era solo una sombra que volaba al pie de camino sin una figura definida. Los rasgos faciales no eran de un ser de este mundo, tenía los huecos de los ojos vacíos, la boca abierta mostraba un hueco lleno de dientes afilados, capaz de descuartizar a cualquier criatura en solo minutos. Volví la mirada al frente mientras se me escapaba un grito. Nora se dio la vuelta al escucharlo. Quise contarle aquello que había visto, pero entonces recordé que me había advertido de no alumbrar a otro lugar que no fuera al frente y sin querer lo había hecho. Le inventé una excusa. Le dije que me había torcido el pie y por eso grité. Fingiendo dificultad para caminar, seguí adelante. Al final de aquel laberinto de árboles y espíritus por fin se podía ver la luz del sol. La cueva estaba allí, y alrededor de ella estaban los visitantes del ritual que asistían con sus problemas de la mano, esperando a que llegara la hora de entrar a la cueva y en la ceremonia poder librarse de ellos, o al menos encontrar alivio o un poco de esperanza. Era cerca del mediodía cuando nos mandaron a entrar. Adentro, estaba todo preparado para comenzar la ceremonia. Todo allí estaba matizado de una manera afín con aquella secta tan terrorífica. Las paredes estaban llenas de dibujos antiguos que mostraban las imágenes de lo que parecían ser espíritus del mal y de algunos príncipes oscuros. En el centro había una estatua muy grande del macho cabrío con su cuerpo humano sentado sobre un enorme trono de piedra tallada. A su alrededor habían colocadas de manera simétrica 5 estatuas más que, según supe con el tiempo, representaban a los principales príncipes de las legiones demoníacas del reinado del oscuro. Todo era extremadamente espeluznante allí. Pero lo peor era el altar. Aquel altar, que tenía de largo más de 4 metros, con vasos de cristal y la mayoría llenos. Pues algunos contenían un líquido oscuro y maloliente, y otros, como una crema negra que no sabía en ese momento lo que era, pero que luego supe que era sangre descompuesta de los que se atrevieron a pactar con el oscuro. Lo otro que vi en el altar, que me hizo estremecer, fueron los huesos humanos. Sí, escuchaste bien. Por todo el altar, muy bien colocados, había cráneos humanos, además de otros huesos que ahora mismo no sabría asegurar de qué parte del cuerpo eran. Y muchas velas, eso sí, todas negras y con una mecha encendida de color rojizo. Aquel altar también tenía muchas estatuas pequeñas muy bien ordenadas de menor a mayor. Delante de él había muchos objetos, que eran las ofrendas que entregaban los fieles al representante de aquel lugar, con el objetivo de ganarse los favores que estaban solicitando. Ya todo estaba listo para comenzar la ceremonia. Con la estatua del macho cabrío como punto central, los sacerdotes de aquella denominación hicieron un círculo de 10 personas. En una orilla estaba ubicado el sacerdote Julio, que era el encargado de sacarle melodía a los tambores. Todos estaban vestidos de blanco, tenían con gorros del mismo color y muchos collares.
Después de que los integrantes del círculo central estuvieron muy bien alineados, comenzaron los cánticos y las danzas. Y al compás de estos, cada una de las estatuas comenzó a iluminar sus ojos, como si fueran seres vivos que acababan de despertar. El sonido de los tambores daba un toque de terror aún mayor a la ceremonia que, ya en sí, era demasiado tormentosa para mí. Después comenzaron a aparecer los espíritus que estaban siendo convocados. Unos entraban en el cuerpo de las personas, otros solo sobrevolaban y se mezclaban con los participantes de aquella ceremonia. Pero todos danzaban al ritmo de aquellos tambores. Dolores, la sacerdotisa principal, caminó directamente a donde estaba una muchacha con una delgadez extrema, la tomó de la mano y la llevó hasta el centro. La untó con un aceite especial que tenía dentro de un pozuelo de cristal y no pasó mucho tiempo antes de que el diminuto cuerpo de la mujer estuviera tirado en el suelo, saltando como si estuviera sufriendo un ataque de epilepsia. Los cánticos se hacían cada vez más fuertes, estimulando al espíritu que estaba dentro del cuerpo de la muchacha a manifestarse. Entonces, después de comenzar a hablar en lengua vudú, la chica abrió los ojos de una manera espeluznante y se sentó. En ese momento, tal y como estaba planificado, el coro hizo silencio. ¿Quién se atreve a molestar el sueño de Rafer?, preguntó con aquella voz terrorífica como salida de otra dimensión. Dolores caminó hacia donde estaba, mientras le daba la orden de salir del cuerpo de la muchacha y regresar al inframundo, que era su lugar. El espectro se negaba a hacerlo, decía que era el dueño y señor de aquel cuerpo y que nadie lo podría sacar de allí. Te ordeno que salgas de ahí ahora y la furia del mismísimo rey de las profundidades caerá sobre ti, insistía la sacerdotisa, y aquel espíritu inmundo que estaba empadronado en aquel cuerpo humano, reía a carcajadas con una risa malévola que retumbaba en mis oídos. Entonces Dolores volvió a convocar en lenguaje vudú, y de aquella estatua comenzó a salir como un humo oscuro que penetró también en el cuerpo de la muchacha. La pobre chica gritaba de dolor como si dentro de su cuerpo se le estuviera desprendiendo algún órgano. Luego, el espíritu errante abandonó el cuerpo de la muchacha, mientras dejaba escapar gritos de dolor y desesperación. Luego, sobrevolando a todos los presentes, se camuflajeó con el humo de la hoguera que ardía. Y el humo negro también abandonó el cuerpo y regresó al interior de la estatua. Poco a poco la muchacha fue despertando entre el sonido de la música que producían los tambores y los cánticos batá. Abrió los ojos y con mucho esfuerzo se puso de pie. Intentó caminar, pero Dolores la detuvo y con una jícara le dio a beber algo que nunca supe qué era. Pero lo cierto fue que, unos segundos después, la pobre chica expulsaba de su cuerpo todo el mal que le había causado un hechizo hecho por una bruja hacía ya unos cuantos años. Dentro de la mezcla expulsada había lo que parecía una mezcla de carne molida, sangre y gusanos vivos, todos mezclados con un líquido verde del color de la vesícula. Este trabajo perseguía matarla lentamente, secarla como se seca un árbol al que se le retira la corteza en círculo alrededor del centro de tronco, comenzando por descomponer su estómago. Después, al no poder alimentarse correctamente, pronto tendría una muerte terrible y dolorosa, justo lo que quería la mujer que ordenó aquel trabajo. Después, tocó otra liberación igual de importante y difícil. Se trató de un joven que trajeron completamente fuera de control, gritando como un desquiciado. Pese a ser bastante delgado, fue necesario la fuerza de 3 hombres para trasladarlo hasta el centro de la rueda donde estaban los sacerdotes. Estaba amarrado y encadenado, y aún estando totalmente inmovilizado, abría amenazante aquella boca y los ojos que estaban más abiertos de lo normal. Los 3 hombres pusieron al chico que se retorcía y gruñía descontrolado sobre el suelo de aquella gruta, justo al frente de aquella estatua. El muchacho tenía una legión completa de espíritus inmundos dentro de su menudo cuerpo. Yo, aterrada, miraba todo el espectáculo sin saber qué hacer, ni cómo pensar. No me imaginaba que cosas como esta pudieran suceder. Nunca antes vi algo tan grotesco como aquello,
Un joven poseído por tantos demonios mostraba sus dientes de manera amenazante, se revolcaba delante de todos y ni aquellas cadenas de hierro fundido podían evitar que lo hiciera. Estaba aterrada y totalmente arrepentida de asistir con mi suegra a aquel ritual tan tenebroso. Dolores invocaba a los espíritus para liberar a aquel chico de su tormento, y todo un ejército acudía. Pero los demonios se negaban a abandonar el cuerpo poseído. Los presentes mirábamos sorprendidos la terrible batalla entre ellos y los terribles gritos que daba el hombre que se retorcía en el proceso. Yo siempre pensé que dentro de un cuerpo humano solo había lugar para un espíritu. Ese día comprendí que no. No sabía decirles con certeza a cuántos de ellos vi penetrar al cuerpo del hombre. No sabía si él lograría sobrevivir después de aquella grotesca batalla en el interior de su mortal cuerpo. Pero si lo hacía, de seguro iba a sufrir mucho dolor por algún tiempo. No pude ver cómo terminó el asunto del chico endemoniado, porque salí corriendo de aquella gruta. Estaba tan asustada que no me di consecuencias y me interné en aquel bosque. A pesar de que era como las 3 de la tarde, dentro de aquel bosque todo estaba muy oscuro. Yo corría buscando cómo alejarme de aquel lugar, pero era como si no tuviera fin y terminé por tropezar y caer al suelo. Entonces comenzó el acoso de los espectros que habitaban en aquel infierno de árboles. Podía sentir susurros muy cerca de mis oídos y esa brisa fría que congelaba mi sangre. No me atrevía a abrir los ojos, porque en ese momento comprendí la tremenda estupidez que acababa de cometer. En la cueva, al menos, los espíritus estaban bajo el control de los sacerdotes, ahora yo estaba sola con ellos y, para colmo de males, en su territorio. Abrí los ojos al sentir con dolor que algo mordía mi carne. Lo que vi allí desgarrando el músculo de mi brazo era horrible. Aquello parecía un bicho de esos que la gente crea con inteligencia artificial. Pero era tan real como yo, y debía escapar o terminarían por devorar todo mi cuerpo y adueñarse de mi alma. Recuerdo que, como por instinto, agarré una piedra y golpeé aquella cabeza deforme. Luego, cuando logré que soltara mi brazo, corrí despavorida. No podría decirles a ciencia cierta cuánto, pero sí que me caí, me levanté y seguí adelante. Cuando ya no podía seguir, me oculté detrás de unos matorrales. Necesitaba tomarme un descanso para recuperar el aliento y seguir adelante. No sabía para dónde estaba yendo, pero no podía quedarme parada porque, aunque yo pensara que estaba segura detrás de aquellos matorrales, era consciente de que ellos estaban por todas partes. Cuando me sentí más recuperada, me puse de pie para intentar escapar de aquel bosque. Caminé completamente a oscuras, casi palpando el trayecto con las manos, atravesando aquel grupo de árboles que me separaban del mundo de los vivos, al que tenía la intención de regresar. Intentaba convencerme de que todo iba a estar bien, buscando encontrar un poco de calma en medio de la tormenta. Supe que todo se iba a complicar otra vez, cuando aquel remolino comenzó a soplar de repente. Se trasladaba en la dirección a donde estaba destrozando y arrastrando todo a su paso, ramas, hojas y hasta piedras, como un todo incluido, arrasaba y amenazaba con acabar con mi existencia, si aquello llegara a encontrar mi cuerpo en su camino. Corrí esta vez en contra del trayecto que seguía aquella masa de destrucción. Estaba en un estado de desesperación que prácticamente no me dejaba opción a pensar qué hacer en lo adelante, mucho menos elaborar un plan de escape ni una idea coherente. Solo caminar en busca de una salida que no tenía ni idea de dónde estaba. Mary, Mary, ¿dónde estás? Comencé a escuchar la voz de Nora que me llamaba. Sentí que estaba salvada al escuchar aquella voz. Pensé que seguramente habían notado mi ausencia y habían salido en mi rescate. Ya con los sacerdotes allí, las almas en pena me dejarían en paz y podría regresar a casa en una pieza. «Estoy aquí», grité, haciendo acopio de las pocas energías que me quedaban. Pero no vi a nadie y pronto aquella voz comenzó a llamarme otra vez. «Ven, Mary, sigue caminando para poder encontrarte».
con la experiencia que tengo hoy, me hubiera dado cuenta de que aquella voz no era la de mi suegra, mucho menos de alguien que aún respiraba. Pero en aquel momento y con el grado de desesperación que tenía, hice exactamente lo que me estaba diciendo. Estoy detrás de ti, ven, regresemos a casa. Entonces volteé, esperando encontrar a mi suegra y a los demás. Pero lo que estaba allí no era lo que yo esperaba. Un ejército de fantasmas sedientos de almas nuevas que devorar, estaba listo para atacar y condenarme a vagar allí por toda la eternidad. Volví a correr, esta vez sin rumbo, hasta que ya no pude más y mi cuerpo se desplomó sobre el suelo. Sabía que era el fin. Aquellos espectros que estaban por todas partes muy pronto me encontrarían y acabarían conmigo. Entonces algo aún más extraño pasó. Era como una energía que llegó de pronto mientras yo desvanecía y envolvió mi cuerpo, lo alzó y me puso de pie, indicándome el camino de salida de aquel maldito bosque. Todavía hoy me pregunto cómo o qué fue aquello. Quizás aún no había llegado mi hora de partir, y aquella alma que se encontraba condenada a vagar dentro de aquel bosque maldito, sintió pena por mí y por mi desesperación. O no quiso obligarme a quedarme eternamente allí a mí también. Y entonces me permitió irme para que pudiera contar sobre aquel lugar a otros y así evitar que estupideces como la mía volvieran a repetirse. Solo les puedo asegurar que la última vez que mi cuerpo cayó sobre la tierra de aquel bosque endemoniado, una fuerza desconocida me levantó, me empujó hacia la salida y una voz me ordenó que corriera por mi vida y me fuera de aquel lugar para jamás regresar. Esperé a que Nora, mi suegra, volviera de la ceremonia, sentada dentro del auto tratando de digerir todo lo que viví esa mañana. Me dolía todo el cuerpo y mi brazo mordido sangraba otra vez. Rompí mi abrigo y, con una de sus mangas, me hice un torniquete para detener el sangrado. Mientras esperaba poder regresar a la ciudad para que un doctor pudiera darme algunas puntadas en él. No sabía lo que iba a pasar mañana, pero fuera lo que fuera, estaba segura de que jamás participaría en otro ritual como aquel. Mucho menos si para llegar a él tenía que atravesar el bosque de las almas perdidas. Si te gustaron los relatos, apóyanos con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de los relatos de terror. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín y Mara Rey.